En 1 Corintios capítulo 4, verso 5, pero dice: así que no juzguen a nadie antes de tiempo. Y termina el versículo diciendo: entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Este es el punto. Si ves algo que no estás de acuerdo, o no lo entiendes, o no sabes lo que está sucediendo, no seas rápido para juzgar, para hablar de lo que estás viendo. No dejes que el espíritu crítico se levante y haga quitar lo mejor de ti. No voy a ser uno que solo encuentra las faltas en lo que la gente hace. Voy a darle el beneficio a la duda y voy a pensar que tal vez no es la manera que yo aprendí de hacerlo. Había una pareja que entraron un día a una iglesia y él estaba con el pelo largo hasta la cintura, el caballero, venía con una campera de cuero, tatuajes hasta donde te puedes imaginar, aros por todos lados. Donde tenía un lugar para poner un aro, se colocó un aro. La esposa, por su lado, venía vestida de la misma manera. Así que el pastor los vio cuando van entrando por la nave principal de la iglesia y enseguida le saltó su espíritu crítico y religioso de rechazo. Pero trató de calmarlo hasta donde pudo, predicó su sermón, esperó que todo terminara, y cuando terminó el servicio, al final, el pastor tenía por costumbre ir a saludar a la gente, así que estaba ahí con su esposa ya saludando a la gente, y en la línea ve que esta pareja vienen a saludarlo. Entonces, cuando ve esta pareja, se incomoda un poco el pastor, pero lo espera. Cuando llega el caballero al pastor, muy respetuosamente lo saluda y le extiende un CD que él tenía en su mano y le dice: quiero decirte que hoy es la primera vez en toda mi vida que piso una iglesia. Nunca antes estuve en una iglesia. Anoche tuve un concierto aquí en la ciudad, soy cantante, músico, y decidimos que hoy vendríamos a verte para escuchar la predicación y el servicio que tenían hoy a la mañana. Quiero decirte que en ese CD que te acabo de pasar, escuches la canción número 7, porque esa canción fue inspirada por un mensaje que vi tuyo en televisión. Así que por eso vine a verte y en agradecimiento por lo que has hecho, estoy realmente complacido contigo y quiero decirte gracias. No juzguemos a la gente por cómo se ven. Recuerden que el enemigo es llamado el acusador de los hermanos. Nosotros deberíamos estar del lado de Dios y ver las cosas como Él las ve, no tanto como nosotros las vemos, porque hay veces con nuestros ojos podemos estropear alguna situación. Nosotros deberíamos verlo como Dios lo ve y preguntarle: Señor, ¿cómo lo ves tú? Esto me incomoda porque no está dentro de mis márgenes de conocimiento. ¿A dónde estaríamos? Esto es lo que debemos pensar nosotros. Si no fuera por las misericordias de Dios, ¿dónde estaríamos hoy, cada uno de nosotros? ¿Se han puesto a pensar en eso? Yo no sé ustedes, pero yo tengo bastante trabajo para correr mi propia vida, que casi no me queda tiempo para ver cómo corren la vida los demás. Una de las mejores maneras de vivir creo que es correr nuestra propia carrera. Tal vez en ese orden de cosas debemos de dejar tranquilos a los demás que vivan y corran su propia vida. No sé si por ahí alguien viaja por toda la ciudad en limusina, o alguien viene aquí a la iglesia en bote porque piensa que un día se va a inundar Long Beach. No es mi negocio. No hay problema de cómo vengan y qué hace la gente. Yo no estoy para juzgar, pero el tema es que no seamos metiches, dicen en algún lugar. Hay personas, no sé si ya se han encontrado alguna vez, que quieren saber todos los detalles. Usted le cuenta algo y dice: sí, cuéntame porque voy a orar por ti. Mentira, la oración es un detalle. Lo que quieren es simplemente escuchar algo muy jugoso para alimentar sus oídos secos y correr y contarle a sus amigos: oh, no sabes lo que acabo de escuchar.
¿Viste lo que le pasó a fulano? Oh, y no te cuento lo que le pasó a fulana. Mirá, es algo que, sentate, que vas a disfrutar cada cosa. Y como que todavía se saborean, ¿vio? Cuando hay un lindo plato frente para comer, se saborean y dicen, vení que te cuento, es algo extremadamente interesante. ¿Qué haces tú cuando escuchas algo de eso? Tu actitud debe ser, no, yo no escuché lo que me quieres decir, ni tampoco lo quiero escuchar. Yo no quiero envenenarme. Mis oídos no son recipiente de basura para llenarlos de desechos, así que te agradezco. Si alguien se sienta contigo y trata de compartirte lo que te acabo de decir y trata de contarte algo, no te quedes pasivo escuchando lo que te está diciendo para ensuciarte a ti. Simplemente tú dirás, bueno, pero es que yo no podía hacer nada. La persona se sentó, él o ella se sentó al lado mío y me está contando. ¿Y qué voy a hacer, pastor? ¿Cómo puedo hacer para decirle que no me cuente? Muy sencillo, con todo el respeto, 1000 disculpas. Te aprecio, quiero decirte que te agradezco por lo que me vas a querer contar, pero tengo una cita muy importante. Es más, Jesús está esperándome en el auto y tenemos que ir a casa porque tenemos una cita en casa. Ellos no saben quién es Jesús, pero tú sabes que Él vive y mora y habita contigo, así que te vas a ir con Él en el auto y quedarás bien con la charla. Estate a la ofensiva. No permitas que la gente te llene de veneno, no literalmente hablando, pero metafóricamente. Tal vez tengas que cambiar las personas que pasas mucho tiempo con ellos. Por ahí estás con personas pasando mucho tiempo durante el día. Algo tienes que hacer. Tal vez alguien diga, es que, pastor, si yo no voy a donde ellos están, tal vez hablen mal de mí. Déjame decirte algo muy profundo, que tal vez ningún otro ser humano en la tierra te lo diga alguna vez. Algo que posiblemente nunca lo has escuchado. Very profound statement, para aquellos gringos que no entienden lo que le voy a decir. Muy profundo, muy profundo. Vayas o no vayas, alguien o esa persona ya está hablando de ti. Si contigo hablan de otra persona, ¿quién eres tú para que no hablen de ti cuando no estás presente? Cuando la gente está alrededor tuyo y hablan de todo el mundo, hablan de liderazgo, hablan de tu familia, hablan de tus amigos, hablan de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, no te quedes callado, sentado sin hacer nada y sin decir, sin actuar en esa situación. Menos ser parte de ello y prenderte a esa situación, decir, vamos entre todos, vamos a liquidar a esta persona de una vez. Eso puede alejarte del destino que Dios tiene para ti. Dios no promociona un espíritu juicioso. Alguien que siembra discordia no está dentro de los parámetros divinos. Si tienes un problema con alguien, tal vez te tienes que enfrentar con esa persona, hablarlo cara a cara, no a sus espaldas, y tal vez tienes que confrontarlo de esa manera, decirle, hay algo que no entiendo, pero simplemente juntos podremos solucionar. Tal vez no estés de acuerdo en todo, es posible, y habrá cosas que no entiendas, pero no desparrames las plumas. En nuestros países, no sé si, creo que también aquí, se hacían esas almohadas de plumas. Así que me acuerdo que mi mamá tenía unas cuantas de esas. Imagínate tener una almohada de esas, de pluma de ganso, de pato, del animal que sea, y tú vas por el freeway en un auto descapotable y esa almohada se rompe y las plumas empiezan a regarse y a irse. Cuando te das cuenta es un poco tarde. ¿Crees que podrás volver a recoger todas esas plumas? Es imposible. Asimismo, cuando se habla mal o cuando se habla de otra persona, que no hay necesidad de hacerlo. Por ejemplo, si tú estás trabajando en una empresa, pero no estás de acuerdo cómo llevan esa compañía y no la soportas, en el sentido de que no le haces el aguante a la compañía para la cual trabajas, tú tienes que salir de ahí y buscar otro empleo, pero no juzgues a sus patrones o sus directivos porque no estás de acuerdo, mientras recibas un salario de ellos. Y no puedes juzgar y condenarlos a todos. Debes de soportar a esa gente y a la organización porque, mal o bien, te están dando un salario. Entonces, no te atrevas a hablar mal de ellos. Hay un versículo que dice en Eclesiastés, creo, nunca hables mal del rey porque habrá un pajarito que llevará la noticia al rey y se enterará de lo que tú acabas de decir. Entonces, mejor no juzgar. Una pareja de jóvenes tenía varios años de casados.
pero nunca pudieron tener hijos. Para no sentirse solos, lo que hicieron fueron compraron un cachorro pastor alemán y lo amaron como si fuera su propio hijo. El cachorro creció hasta convertirse en un hermoso pastor alemán. El perro salvó más de una ocasión a los dueños de que los ladrones entraran a su casa y le robaran. Siempre fue muy fiel a los dueños, los quería a ellos y los defendía por cualquier situación, contra cualquier peligro. Luego de 7 años de tener a este perro, ya había crecido, la pareja logró tener al hijo tan anhelado, tan soñado, y ese bebé llegó al hogar. Así que la pareja estaba tan contenta con su nuevo hijo que disminuyeron las atenciones hacia el perro. Por supuesto, el perro se sintió relegado y comenzó a sentir celos del bebé que acababa de llegar a la casa. Y no era ya el perro cariñoso, amable y complaciente que era durante esos 7 años de vida. Un día la pareja dejó al bebé plácidamente durmiendo en la cuna y ellos se fueron a un entretecho para hacer una carne asada en un lugar que tenían al aire libre. Cuando terminaron de comer, se dirigían al cuarto donde el bebé estaba durmiendo y encuentran al perro en el pasillo del cuarto a lo que iba arriba y venía arrimándose a él, moviendo la cola, pero cuando lo miran al perro, tenía la boca llena de sangre. El dueño, sin pensarlo 2 veces, agarró el arma y lo mató en el acto. Luego fue al cuarto donde estaba el bebé y para su sorpresa, cuando encuentra la cama del bebé, hay una gran serpiente degollada al lado del bebé. Recuerden que cuando nosotros tratamos de juzgar sin pensar, no perjudicamos a los demás, nos perjudicamos a nosotros mismos, nos lastimamos a nosotros mismos. Jesús dijo en Mateo, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. La palabra de Dios enseña que no debemos juzgar a los demás, aun cuando pensamos, bueno, este juicio que voy a hacer de esta persona es justificado, tiene una causa justificada. Ni aun por eso deberíamos de hacerlo. Dedícate a soltar palabras de bendición, palabras de amor. Evita criticar a los demás y entonces serás bendecido en gran manera. Desafortunadamente, no todos estarán contentos cuando Dios te bendiga, cuando tengas una buena vida y cuando disfrutes de lo que Dios te ha dado. Siempre alguien que hablará mal de ti. Eso se llama celos o envidias. Tal vez lo conocen y tal vez ha sucedido. Escuché decir que si te golpean de atrás, es que tú vas por delante. Así que no te preocupes. Si alguien habla de ti, no te preocupes el tema que no lo hagas tú. Lo cierto de todo esto, ¿qué es lo que Dios dice de ti? Creo que eso es lo que más nos debería preocupar, ¿es verdad? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? Una vez estaba Jesús con sus 12 discípulos y los discípulos vinieron a cenar donde estaba Jesús. Y aunque, por supuesto, se acordaron al entrar a la casa de dejar todas las sandalias afuera, pero los pies, ellos venían caminando y los pies estaban llenos de polvo. Por ahí había partículas de estiércol, de asno, de camello en los pies. Y eso hacía que la habitación tenga una fragancia muy peculiar. Jesús observó en esa situación 2 problemas, uno relacionado con el otro. El primero era que no había allí ningún sirviente para que le diga, a ver muchachos, vamos a lavarnos los pies para que el ambiente cambie. No había. Segundo, que ninguno de sus discípulos parecía tener la disposición de decir, vamos muchachos, lavémonos los pies para que el olor cambie. Ninguno tuvo la iniciativa de hacerlo. Así que Jesús se encuentra ante este dilema y fue un confrontamiento para él por la contaminación doble. Primero por los corazones manchados por el orgullo y falta de disposición, y la segunda por los pies sucios de los discípulos que traían. Así que creo que habrá sido una de las noches más importantes del ministerio de Jesús. Alguien tendría que hacer algo porque esta atmósfera cambie y el ambiente pueda ser algo mejor y puedan disfrutar de esa velada.
y alguien tendría que hacer algo. Desde la perspectiva del Señor, de Jesús, era algo muy sencillo. Limpiaría ambas suciedades con un simple acto, y el acto sería el servicio, el poder del servicio. En San Juan capítulo 13, verso 4, leemos que Él se levantó de la cena, donde la historia que le acabo de contar, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Esta toalla tal vez es un poco pequeña, pero Él se la ciñó en su cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. La pregunta mía es, ¿cómo pudo el Hijo de Dios descender a un nivel tan bajo? Imagínense la escena. Están sus hombres de confianza con Él en la mesa y Jesús se arrodilla, llena la palangana o el recipiente de agua y empieza a lavarles los pies a cada uno de los discípulos. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios haya descendido a un nivel tan bajo de hacer eso en el entendimiento o en la forma de que nosotros podemos llegar a pensar? Ahora, dentro de esos discípulos había uno de los discípulos que se llamaba Pedro. ¿Han escuchado hablar de Pedro? Tanto, Pedro. Pedro creo que tenía algo de mamá mexicana y papá argentino, por la forma que reaccionaba de tanto en tanto. Él había reconocido la divinidad de Jesús. Lo había reconocido a Él antes que ningún otro en el equipo de los discípulos. Sencillamente, a Él no le entraba en la cabeza decir, ¿cómo puede ser que el Hijo de Dios pueda haber descendido tanto a un nivel tan bajo hasta el punto y el nivel de lavarle el estiércol que traen los discípulos en los pies? ¿Cómo puede ser? Pedro no era un experto en leyes, pero su sentido común hizo algo que tal vez a los otros no se le ocurrió y dijo, esta escena no se ve algo bien. Algo está sucediendo aquí y creo que no es lo correcto. Él preguntó para sí mismo, creo, porque no está registrado, ¿dónde están los sirvientes para que puedan hacer algo cuando uno los necesita? ¿Dónde están los sirvientes? Así que los otros discípulos podían haberse quedado tranquilos, sentados y diciendo, bueno, total, Jesús se la pasa predicando todo el día, que nos lave los pies un día no estaría nada mal. Creo que los demás pensaron eso, pero no Pedro. Pedro era muy hablador, me lo imagino, muy extrovertido. Cuando tenía problema, él enseguida saltaba y decía, aquí estoy yo para defender a mi Jesús. Así que él trata de amablemente poner a Jesús en su lugar, como lo había hecho anteriormente. ¿Se acuerdan en otra situación cuando Jesús dijo, les cuento el plan de salvación, voy a tener que morir? ¿Y se acuerdan lo que le dijo Pedro? Oh, que eso no ocurra, por favor. Así que luego le pregunta Pedro a Jesús y le dice, ¿realmente tú me tienes que lavar los pies a mí? En espera que Jesús le dijera, o que entendiera la indirecta, mejor dicho, en vez de que asuma la responsabilidad. Entonces Pedro está esperando a ver lo que va a decir Jesús y Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? Lo que yo voy a hacer ahora, tal vez no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y Pedro opta por la ruta más práctica, la que él conocía. El verso 8 de San Juan capítulo 13, Pedro le dijo, oh no, Jesús, no me lavará los pies jamás. Jesús le responde entonces y le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No, entonces Jesús, espera un momento. Si es así, lávame la cabeza, lávame los pies, báñame, Jesús. Así era Pedro, de repente reaccionaba y ya no la cabeza, no los pies solamente, sino todo el cuerpo. No, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies, le dijo Jesús. Así que muchas veces lo que nos sucede a nosotros, pasamos días, semanas, y por qué no años, sabiendo que tuvimos una situación en casa, en la iglesia, en el trabajo. Les pregunto ahora, ¿cuál es la reacción simple y sencilla de cada uno de nosotros que utilizamos como seres humanos? Aún conociendo a Dios, no hablemos de aquellos que no conocen a Dios. ¿Qué hacemos? Sacamos la espada.
Hoy no me traje la espada, pero sacamos la espada, no literalmente, pero atacamos a quien se nos encuentra en el camino y cortamos cuanta oreja y cabeza encontramos en el camino. ¿Cómo? Hablando y diciendo cosas. Quiero que piensen esto: Jesús nunca atacó a las personas, a los individuos. Él trató directamente con el poder detrás de ellos. ¿Se recuerdan el mensaje de la semana pasada? Cuando Jesús le dijo a Pedro, vuelvo a la escena que estaba hablando hoy, están sentados en una mesa y Jesús le cuenta: muchachos, este es el plan que tengo para salvar a la humanidad. Voy a morir en las próximas semanas, me matarán, me sacrificarán, me llevarán a la cruz y haremos todo esto por la salvación de los pecadores. ¿Y qué hace Pedro? ¡Oh, que eso jamás te acontezca! ¿Recuerdan ese verso? ¿Qué hace Jesús? Jesús dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ahora pregunto, ¿a quién le habla Jesús? ¿A Pedro o a Satanás? Dije la semana pasada, ¿será que Pedro se llamaba Pedro Satanás? Si le decía a Pedro y si le hablaba a Pedro, él podía decir: cabezón, cállate la boca, no hables pavadas. Tal vez a Pedro. Pero Jesús no le hablaba a Pedro, le hablaba al que estaba detrás, que era el mismo enemigo que trató de utilizar unas palabras a través de la boca de Pedro. ¿Y por qué digo esto? Porque lo siguiente del versículo, ahí sí Jesús le habla a Pedro y le dice: ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios y no tanto en las cosas de los hombres? Él miró más allá de Pedro y dirigió se dirigió las palabras a la fuente motivadora que estaba detrás de Pedro y le habló al mismo enemigo. Jesús empuñó la espada de Dios rápidamente contra las mentiras de Satanás, pero no le hizo daño a Pedro. ¿Se dan cuenta? A Pedro no le hizo daño. Las acciones del Señor Jesús en el incidente con Pedro se ilustran muy claramente en Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso hace la palabra, es la espada. Jesús se hizo siervo a los pecadores en tanto que mantenía su rango de Señor y Rey, y en eso no disminuyó nada, trabajando y operando de la forma que Él tenía que operar. Por eso es importante que entendamos esa distinción. Las personas no son nuestros enemigos. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Dios nos envió a servir a las personas, así como nuestro Señor nos envió a servir a los suyos en su reino, en este lugar. Es hora, creo, que envainemos, guardemos nuestra espada y tomemos la toalla. La toalla es el símbolo de nuestro Señor, por así decirlo, aquí en la tierra. Pablo dijo a los filipenses: se despojó a sí mismo Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Hijo de Dios se ciñó una toalla, le lavó los pies a sus discípulos y se convirtió en siervo de todos. ¡Qué ejemplo que nos dejó! Ese es nuestro modelo y la fuente de verdadera grandeza. Ese fue Jesús. Vean esta analogía. Una madre o una ama de casa sueña con su hogar. Un hombre de negocios sueña con un trabajo. Una novia sueña con su boda. Martin Luther King soñó con que un día todos los niños de diferentes razas puedan jugar en paz y en armonía. Pregunto, ¿creen que Dios no tendrá su sueño? Un sueño que a Él también no le preocupa, pero lo quisiera lograr. Y el sueño de Él, yo creería que es que sus hijos trabajen juntos en unidad. Dios sueña con tener una iglesia unida, que pueda decir: aquí están mis hijos, unos se aman a los otros y son todos como un cuerpo. Jesús fue quien estableció la pauta. En San Juan capítulo 17, verso 21, Él oró a su Padre y dijo por nosotros: para que todos sean uno, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ese fue el sueño de Jesús. ¿Cómo lo haremos? Con una espada no, matando a la gente tampoco, hablando mal de nuestro prójimo tampoco lo haremos, pero si hacemos algo y decir: ¿en qué te puedo ayudar?
Estoy aquí para hacer la obra de Jesucristo, tomando el ejemplo de lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Yo estoy aquí para ayudarte. Cuando nuestra actitud cambie y cuando hacemos las cosas que Él quiere en nuestras vidas, será completamente diferente. Mantén tu corazón puro. Aunque la gente te juzgue, escucha esto, aunque la gente te juzgue sin pensar, hablen de ti diciendo cosas que no tienen sentido, no pagues con la misma moneda. Entrénate para ver lo mejor en cada situación. Ve lo mejor de las personas, ve lo mejor de que cada gente puede hacer. Vamos a salir esta tarde de aquí, pero vamos a salir con un pensamiento, creyendo por lo mejor, viendo lo bueno, corriendo nuestra propia carrera. Él hará que las cosas malas que se han tramado en contra nuestra vayan trabajando a favor. Las cosas que alguien ha planeado para hacernos en contra, Dios las cambiará, las transformará y dirá: esto es para tu bendición, para que las cosas sirvan y sean de victoria para tu vida. Dios está en medio nuestro y Él está en este lugar para hacer el trabajo que nos ha indicado.